Ya tenemos este ejercicio, el cual su enunciado dice que es un dispositivo el cual testea la resistencia al desgaste de dos materiales, A y B. Si el enlace O tiene una velocidad de 4 pies por segundo hacia la derecha, cuando el ángulo es de 45 grados, determine la velocidad de deslizamiento que tiene A. Partimos identificando entonces los movimientos O con un movimiento de traslación, en este caso como dice el enunciado hacia la derecha, D con un movimiento de rotación respecto al punto C. D está rotando respecto a C. También por esto se tiene el enlace OD que tiene un movimiento plano general. La velocidad de los puntos D y O se pueden plantear como la velocidad de O es igual a la velocidad de D más la velocidad relativa que tiene O respecto de D. O también la otra forma, que es la velocidad de D, será igual a la velocidad de O más la velocidad de D con respecto a O. Cualquiera de esas formas están correctas. Tengan en mente que esa es solamente una forma de escribir las velocidades. Se tienen los elementos, el elemento CD que tiene una velocidad angular en sentido horario y el elemento OD una velocidad angular en sentido antihorario. El sentido lo establecí por lógica, pero ustedes con el polinomio de velocidades pueden asegurar esto. ¿Ok? Entonces, describe la velocidad de D con respecto a O, que es una velocidad tangente al elemento OD. También se puede plantear la velocidad de O respecto de D. Cualquiera de esas formas está correcta y dependiendo de cuál de ellas dos describan, ustedes van a estar determinando cuál de las dos ecuaciones de velocidad van a ocupar. Las dos ecuaciones que les mencionaba en un principio. La velocidad de D, por su parte, es una velocidad que es tangente al elemento CD. La velocidad de O, en este caso, describe hacia la derecha, con 4 pies por segundo. La velocidad de D es una velocidad que debemos encontrar sus componentes horizontal y vertical. Con este triángulo entonces determinamos las distintas relaciones de los ángulos. Tenemos ese ángulo θ, que es de 45 grados. También tenemos un cateto, que es de 5 pulgadas. Ese que es de 12 pulgadas. Y dejamos incógnita que son nuestros ángulos gamma y delta. Por la ley del seno entonces, en donde el seno de θ en este caso, dividido en su lado opuesto, los 12 pulgadas, será igual al seno de gamma dividido en su lado opuesto, los 5 pulgadas. Realizando el despeje, el ángulo gamma va a estar determinado como el arcoseno de 5 doceavos por el seno de θ. El ángulo delta, en cambio, se puede encontrar por las relaciones geométricas. Ahí los 180 grados a los 180 grados que se debe llegar la suma de los ángulos interiores. Entonces, el ángulo que tiene el elemento CD con respecto a la horizontal es un ángulo de gamma, que también se repite ahí, como estoy en la línea segmentada. Ese es el ángulo gamma. Una vez conocido ese ángulo gamma, se procede a establecer cuál es la relación que tiene la velocidad de E con respecto a esa horizontal. Va a ser los 90 grados menos el gamma. Para la velocidad relativa que tiene D con respecto a O, tenemos el ángulo θ, que ese ángulo θ se repite con respecto a esa horizontal y a esta vertical. Ahí está, ese ángulo θ. Ahora se escribe cuál es la velocidad de D vectorialmente. Su componente horizontal, que es positiva, que será la velocidad de E, que es nuestra desconocida, por el coseno de 90 grados menos gamma.
Ese es en el sentido positivo del eje X y tongo entonces. Más, en este caso, más la velocidad de D por el seno de 90 grados menos gamma. J tongo ahí. La velocidad de D con respecto a O es esa incógnita por el lado opuesto, que es la horizontal, que es en este caso el seno de teta, más la componente vertical, la velocidad D con respecto a O, por el coseno de teta. Esa es la componente vertical. Con esas tres velocidades planteadas, lo que se tiene es que la velocidad de D es igual a la velocidad de O más la velocidad de D con respecto a O. Entonces ahora, reescribiendo esas velocidades, se obtiene, se va a llegar a determinar o a escribir un sistema de ecuaciones. Un sistema de ecuaciones que va a tener dos ecuaciones y dos incógnitas. Las dos incógnitas que son la velocidad de D y la velocidad de D respecto de O. Con dichas velocidades, con la velocidad de D respecto a O, lo que buscamos es determinar cuál es la velocidad angular con la que la rueda está rotando. Una vez determinada cuál es esa velocidad angular con la que la rueda está rotando, se determina cuál es la velocidad con la que se desliza. Ya. Entonces ahora planteamos la igualdad por cada eje coordenado, en este caso el I tongo y J tongo. Ahí lo que tenemos es un sistema, el sistema de dos ecuaciones que escribí en un principio con las dos incógnitas. Realizando ese desarrollo, encontramos cuáles son las dos velocidades incógnitas. El ángulo gamma en este caso es el ángulo que encontramos en un principio con la ley del seno. Ese ángulo gamma que es de 17 grados. Ese ángulo, este sistema de ecuaciones ustedes lo resuelven a como ustedes mejor estimen conveniente. Ese ángulo gamma, como decía, 17 grados, y se determinan las velocidades de D y las velocidades relativas de D con respecto de O. Ahora se plantea la ecuación vectorial para la velocidad de O en este caso, que será igual a la velocidad de A más la velocidad relativa que tiene O respecto de A. O también se puede escribir como la velocidad de A igual a la velocidad de O más la velocidad de A con respecto de O. Cualquiera de ellas dos es correcta. En este caso, la velocidad de O vectorialmente ya se conoce, es 4 pies por segundo hacia la derecha. La velocidad de A, que es, en este caso, también es hacia la derecha. Ustedes realicen el polinomio de velocidades y aseguren de que esto es correcto. La velocidad de O con respecto a A es la velocidad que tiene O, que en este caso se considera que está rotando respecto de A. A, que en este caso se considera instantáneamente en reposo para este análisis de esta velocidad relativa. Esa velocidad de O con respecto a A es una velocidad tangencial y va a estar dado por el largo del segmento, que son las 6 pulgadas, por la velocidad angular de OD. OD, que es en parte ya se conoce por la velocidad que tenía D con respecto a O. Aquí lo que hago es establecer cuáles son las velocidades de D, O en función de las velocidades angulares. Si se fijan, la velocidad de D con respecto a O es igual a su segmento, los 5 pulgadas, por el ángulo. Y también la velocidad de O con respecto de A es las 6 pulgadas que mide el segmento por la misma velocidad angular, que es la misma rueda. Y de ahí se despeja cuál es la velocidad que tiene A. La velocidad de A entonces se reescribe ahí, será los 4 pies por segundo más los 5.196. Eso da como resultado 9.196 pies por segundo. ¿Ok?
Este procedimiento se hizo bastante rápido, pero ustedes lo importante es que lo hagan con calma y logren entenderlo.